Hola, yo les voy a hablar de anemias hemolíticas de origen inmune. Estas tienen un origen adquirido, que se producen por anticuerpos frente a antígenos eritrocitarios. Estos anticuerpos los puede producir el mismo individuo frente a estructuras antigénicas propias, como ocurre en las anemias hemolíticas autoinmunes, o bien se pueden sintetizar frente a antígenos de otros individuos. Esto lo vamos a encontrar en las anemias hemolíticas aloinmunes. Un ejemplo de las anemias hemolíticas aloinmunes es la reacción transfuncional por aloanticuerpo o la anemia hemolítica fetal del recién nacido. El test de COMS nos va a permitir poner en manifiesto anticuerpos incompletos, los cuales no van a provocar una aglutinación visible. Y se puede hacer de dos maneras, de forma directa y de forma indirecta. La forma directa nos va a permitir detectar anticuerpos antieritrocitarios en la superficie de los hematíes del paciente. Y aquí se va a utilizar un antisuero de conejo inmunizado frente a globulina humana, lo cual va a provocar aglutinación si contacta al antígeno. Y la forma indirecta nos va a permitir lo mismo, nos va a permitir detectarlos, pero aquí se va a utilizar el suero del paciente. Esta prueba nos va a permitir diferenciar las anemias hemolíticas que se encuentran inducidas por anticuerpos calientes, como es el caso de IgG, o bien si es una anemia hemolítica inducida por algún anticuerpo frío, como es el caso de IgM. Vamos a ver las anemias hemolíticas aloinmunes. Esta, en su definición, es el acortamiento de la supervivencia de los glóbulos rojos debido a anticuerpos sintetizados por estímulo inmunitario de antígenos de otro individuo y se van a producir como consecuencia de transfusiones o embarazos. Dentro de estas tenemos a las reacciones hemolíticas transfuncionales, como ya lo comenté, los cuales son efectos adversos asociados a la terapia transfuncional que pueden presentarse de manera inmediata o también de manera tardía. Las reacciones transfuncionales que se presentan durante o poco tiempo después de la transfusión van a ocurrir entre 1 al 3% de los casos. Y se ha estimado que al menos el 20% de las transfusiones presentan alguna reacción adversa. Esta reacción es leve, mientras que el 0.5 de ellas van a ser reacciones más severas. Y estas reacciones hemolíticas transfuncionales van a ser debidas a la transfusión de hematíes a un enfermo que posee aloantígenos frente a antígenos de la membrana de los hematíes transfundidos. Y dentro de la clínica vamos a encontrar que la persona presenta calor, escalofríos, fiebre, que es lo más frecuente, también dolor torácico, retroesternal o lumbar. En algunos casos se presenta también taquicardia, disnea, sudoración, náuseas y vómito. Y los signos y los síntomas producidos en la reacción hemolítica suelen iniciarse a los pocos minutos de iniciar la transfusión. La gravedad de ellos va a depender del volumen transfundido y también de la velocidad en que se realizó la transfusión. El diagnóstico se va a realizar mediante datos de hemólisis, de hemoglobinemia, a un aumento de las LDH, si existe una disminución de aptoglobina sérica o también si en las pruebas de coagulación se encuentran alteradas. Después tenemos a las anemias hemolíticas autoinmunes, en la cual la síntesis de los anticuerpos frente a antígenos eritrocitarios propios se produce por la alteración de los antígenos de membrana. Y existen dos tipos de anemias autoinmunes, las cuales dependen de la temperatura a la cual se va a producir la reacción.
Primero tenemos a la anemia hemolítica autoinmune por cuerpos calientes. Aquí la reacción se va a realizar a 37 grados y el cuerpo generalmente es IgG. Esto ocurre en el 90% de los casos y va dirigido frente a la estructura básica común de los antígenos del sistema RH. Del 20 al 30% de los casos no se encuentra una enfermedad adyacente, mientras que los casos restantes pues son secundarios a alguna condición subyacente. Con frecuencia puede ser una leucemia linfocitaria crónica o también alguna enfermedad sistemática autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico. Los anticuerpos calientes son los responsables del 60 al 70% de los casos de las anemias hemolíticas autoinmunes y la incidencia anual está estimada en 1 en cada 35.000 o 1 en cada 80.000 en Norteamérica y Europa Occidental. La enfermedad se caracteriza por una serie de síntomas que están debidos a la anemia, entre los cuales van a incluir fatiga, disnea de esfuerzo, ictericia. Y si ya la enfermedad es más grave, podemos encontrar orina oscura, fiebre, dolor de pecho y esplenomegalia, la cual es relativamente común porque la hemólisis se va a producir principalmente en el vaso. El diagnóstico es mediante la detección de anticuerpos, mediante la prueba de antiglobulina directa o prueba de COMS. Y el pronóstico pues es grave, sin embargo no suele causar la muerte. Y esta va a depender de la condición adyacente. Por ejemplo, presentan mayor riesgo si existe alguna complicación cardiovascular o si está un paciente con edad avanzada, también igualmente va a presentar mayor riesgo de manifestaciones cardiovasculares y por lo tanto la anemia va a ser grave. El siguiente grupo de anemia hemolítica es por anticuerpos fríos. La reacción se produce a bajas temperaturas y el anticuerpo suele ser IgM. Dentro de los síntomas que vamos a encontrar es ictericia, esplenomegalia y acrocianosis. También podemos encontrar hemólisis, que no suele ser tan grave. El diagnóstico generalmente es por clínica. Vamos a encontrar un cuadro de acrocianosis en dedos, orejas, nariz, junto con dolor, esto debido a que los anticuerpos IgM aglutinan los hematíes sin llegar a activar el complemento. Y también otra prueba que nos sirve para diagnóstico es el test de COMS, el cual va a salir directo positivo para complemento o puede ser negativo para IgG. Ahora hablaremos de las hemoglobinopatías. La hemoglobina es un elemento transportador de oxígeno en el organismo. Es una proteína heterogénea producida en los eritroblastos ya desarrollados. Cada hemoglobina está constituida por 2 tetrámeros, 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas no alfa, limitados por una mitad T. Para sintetizar tenemos un grupo proteico, 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, y una hemoglobina proteica. La hemoglobina en el adulto es primordialmente hemoglobina de alfa tipo 1, está constituida entre un 95 y 97%, y esta tiene 2 globinas alfa y 2 beta. También tenemos la hemoglobina tipo 2 o la fetal, que la encontramos entre el 3 al 5% y tiene 2 globinas alfa y 2 delta. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar el oxígeno, ayudarnos en el estado de oxirreducción y también nos ayuda a la solubilidad. También tenemos otros tipos de
hemoglobina, como la desoxihemoglobina y la oxihemoglobina. La oxihemoglobina cuando está pegada con el oxígeno y la desoxi, como su nombre lo indica, ya cuando se liberó de la molécula de oxígeno. Las hemoglobinopatías son enfermedades congénitas que resultan de mutaciones o genes y que alteran su estructura o la velocidad de síntesis de determinada cadena de globina. Podemos tener alteraciones cualitativas o cuantitativas. Dentro de las alteraciones cualitativas tenemos la trepanocítica y en las cuantitativas tenemos lo que es la talasemia. Empezaremos hablando de lo que son las talasemias. Si se dan cuenta, aquí tenemos cambios morfológicos en la estructura del eritrocito. Aquí podemos encontrar las malformaciones, a diferencia de estas que son una estructura normal de lo que son los eritrocitos. Los síndromes talasémicos nos hablan de que hay una síntesis anormal en la cadena de globina, ya sea por una reducción o una anulación. La fisiopatología, bueno, vamos a tener en anemias de tipo microcíticas. Aquí eritrocitos más chiquitos de lo normal e hipocrómicos, donde lo que nos da el color rojo de los eritrocitos es la hemoglobina. Entonces, al tener menos hemoglobina o a tener una alteración de hemoglobina, contamos con eritrocitos de tipo hipocrómico. Vamos a clasificarlos en síndromes talasémicos de cadenas alfa o síndromes talasémicos de cadena beta. En los de cadena beta, son los que faltan, o en los síndromes alfa talasémicos, es ahí donde se encuentra la normalidad. En las alfa globinas tenemos mutaciones en el cromosoma 16 y en las beta globinas tenemos mutaciones en el cromosoma 11. Tienen una herencia de tipo mendeliana. Entonces, cuando tenemos a los 4 alelos funcionales no presentan ningún rasgo. Cuando tenemos 3 alelos funcionales, tampoco presentan ningún rasgo. El problema ya son cuando tenemos 2 alelos funcionales, como las alfa hemoglobinas o las beta hemoglobinas. Y cuando no tenemos ningún alelo funcional, esto es incompatible con la vida y bueno, aquí nos da un síndrome de hidrops fetal, donde el feto pues siempre se aborta porque es incompatible. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El examen diagnóstico elemental es una biometría hemática y un frotis de sangre periférica. También nos vamos a ayudar de la electroforesis de hemoglobina y la cuantificación de hemoglobinas para confirmar la talasemia. Y el diagnóstico específico se hace por los estudios de ADN y también tenemos que hacer estudios de ADN a toda la familia, por lo mismo que tiene una herencia mendeliana. Dentro de las beta-talasemias tenemos una disminución o ausencia de la síntesis de beta-globina. Cuando hay rasgos beta-talasémicos es que nos habla de que nada más que es heterocigoto o que tienen 2 alelos disfuncionales. Y tenemos beta-talasemia intermedia o mayor, donde son homocigotos, donde ya tenemos rasgos más grandes y mayores complicaciones. En las beta-talasemias se van a clasificar precisamente por eso, en menores, en intermedias o mayores. En las menores tenemos una concentración de hemoglobina normal, los reticulocitos es normal o ligeramente elevada y en el frotis sanguíneo pues ya podemos tener presencia de anisocitosis y poiquilocitosis. Los signos biológicos característicos es que tenemos tenemos microcitosis con un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros y con una elevación de la hemoglobina alfa 2. También en las talasemias intermedias ya la hemoglobina disminuye, la tenemos entre 8 y 10. Tenemos el síndrome hemolítico, caracterizado por ictericia, esplenomegalia. Y en el estudio electroforético ya tenemos presencia de hemoglobina
alfa 2 en un 5,8% y de la hemoglobina F en un 2%. Y estos pacientes ya pueden depender de lo que son transfusiones para tener una vida normal. Y tenemos la talasemia mayor, ya la hemoglobina es muy disminuida, abajo de 7 gramos por decilitro, con las mismas características microcíticas e hipocrómicas, con un volumen corpuscular entre 60 y 80 femtolitros. Ya encontramos reticulocitosis y la electroforesis, ya la hemoglobina F está aumentada de forma constante y persistente, y en la hemoglobina A el porcentaje de hemoglobina A2 es normal o a veces es más elevado. Ahora en las alfa-talasemias tenemos una alfa-talasemia silente, tiene una electroforesis normal y la hemoglobina es normal. Una talasemia menor, el patrón electroforético es normal con hemoglobina A2 normal o discretamente disminuida. Y en la hemoglobina H ya encontramos una electroforesis H de un 5 a un 40% y una cantidad variable de hemoglobina Barts. Y en la hemoglobinopatía de tipo Barts o talasemia mayor, la electroforesis de hemoglobina muestra que ya hay un 80% de hemoglobina tipo Barts y un 20% de tipo H o hemoglobina Portland. El tratamiento es asintomático. Bueno, en asintomáticos no necesita tratamiento. Ya en padecimientos más graves se necesita transfusiones de sangre, manteniendo cifras de hemoglobina arriba de 10 gramos por decilitro. También necesitamos administración de quelantes de hierro, porque recordemos que las deformaciones estructurales del eritrocito no se debe por una falta de hierro, se debe más que nada por una síntesis inapropiada de las cadenas de hemoglobina. Y tendemos a tener una intoxicación por hierro, por eso se ocupan los quelantes. La esplenectomía nos podría ayudar cuando ya encontramos el vaso agrandado y el trasplante de médula ósea es el tratamiento curativo. Ahora hablaremos de la drepanocitosis. Si se dan cuenta, este es un eritrocito normal contra un drepanocito. Estas alteraciones en la morfología nos conllevan a que puedan ocluir vasos, ya sean arteriolas de muy pequeño calibre, y vamos a hablar de su fisiopatología. Esta resulta de una mutación puntual que cambia el aminoácido en posición 6 de la beta-globina, el ácido glutámico, por una valina. La hemoglobina S se comporta normal en estado oxigenado, pero en estado desoxigenado polimeriza. Entonces, en situaciones de hipoxemia, como es el caso de una altitud elevada, inmersión en apnea, ya sea, bueno, aquí pongo el ejemplo de un buzo, esto nos podría agravar lo que es la hipoxemia y agravar la sintomatología de la drepanocitosis. La forma característica de las células falciformes proceden de los polímeros de hemoglobina S desoxigenada, que se alinean en paralelo formando tactoides que forman la clásica forma de drepanocitos, o también llamado hoja de roble. Las células falciformes están deshidratadas, rígidas y viscosas. Eso impide que circulen con libertad en los capilares. En las crisis de dolor agudo, es una de las manifestaciones clínicas más características de la anemia falciforme. La clínica, dependiendo en dónde haya una oclusión o dónde esté el problema, nos va a dar esa clínica. Por ejemplo, en los infartos vamos a poder tener infartos cerebrales, infartos retinianos, infartos pulmonares, infartos renales, infartos óseos. Nos va a generar mayor predisposición a cálculos biliares. De hecho, se puede sospechar de una drepanocitosis cuando
una persona joven tiene cálculos biliares, también nos puede, dar una anemia con características de anemia por destrucción de eritrocitos, con una esplenomegalia, una hepatomegalia. Puede también condicionar a que haya gangrenas en los dedos de los pies por una mala perfusión, y úlceras cutáneas, principalmente en zona maleolar. También puede haber infartos renales y procederá a una hematuria. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? A través de la historia clínica, un hemograma completo. Encontramos aquí una anemia normocítica o ligeramente macrocítica. La hemoglobina la vamos a tener abajo de 7, una reticulocitosis y un volumen corpuscular medio y un concentrado de hemoglobina vamos a tener normales. Y en el extendido o frotis de sangre vamos a encontrar eritrocitos falciformes. También podemos tener ligera trombocitosis. Y para apoyarnos vamos a tener que ocupar también la electroforesis con la hemoglobina, con la presencia de hemoglobina S. Como definición tenemos que las anemias hemolíticas producidas por alteraciones en la membrana erositaria constituyen un grupo de enfermedades congénitas en su mayoría con manifestaciones clínicas de intensidad variable. Como epidemiología tenemos que en México se calcula un estimado de 1.311 casos nuevos cada año. Esto va a ser pues una incidencia cuando queremos hacer un diagnóstico prenatal para saber los estudios familiares y también alguna deficiencia que puedan presentar alguno de los padres. Los individuos con deficiencia de G6-fosfato deben de evitar fármacos oxidantes. Cuando hay ictericia neonatal, las transfusiones de intercambio pueden ser necesarias y la esplenomegalia debe de considerarse como una opción. El pronóstico en general para todos estos pacientes es muy bueno, ya que si siguen las recomendaciones indicadas pueden tener una calidad de vida óptima, y también pues el trasplante de médula ósea puede ayudar a aliviar los síntomas, así como se ha demostrado que es más eficaz en niños.